esto, va de golpe, no se cortó de golpe, yo no miré el tiempo. Era lo siguiente, veamos primero a África como una estructura, a Asia, perdón, como una estructura, y luego pasemos a estos aspectos que ustedes señalaban, que yo comparto plenamente, pero vamos a ordenarlo. Sigamos mirándolo como estructura, ustedes lo ven como desde el mapa, ¿no? Tienen enfrente el mapa, ¿qué ven? Perdón, ¿en qué sentido? Claro, ¿qué ven? Ustedes tienen el mapa ahí, ¿qué ven? Hagamos un juego descriptivo. ¿Qué veo? A China. A China. Yo, la verdad que no conozco nada de Estado. Yo, por ejemplo, desde un pensamiento así totalmente lineal y sin pretender aspirar demasiado, digo, yo veo, por ejemplo, que América, donde esa parte, digamos, como siguiendo las palabras de Agustín, del lado oeste para abajo y para arriba tenemos todo un continente que es América, ¿no? Que es el nuestro. Distingo bien a África. Distingo otro que es más chiquitito, que le llaman Oceanía. Eso veo yo. ¿Y ustedes qué ven? Ya los ayudé un poco, vamos. ¿Qué ven? Nada. A ver, ¿qué ven? Cuéntenme. Conjunto de estados. Tierra. Países. Tierra. Sí, ¿Cómo? no, los países que se me ocurren ahora a mí que conforman Asia. Ajá. Pero párate, ahí Ariel, vos estás utilizando tus saberes previos. Olvídate de los saberes previos por un minuto. Está bien. ¿Qué ves? Está bien. ¿Qué ves? Si vos, por ejemplo, a ver, vamos a proponer un juego de imaginación. Yo te digo, vos comparás África con Europa. ¿Es lo mismo? No, Europa es mucho más chico. Eso, el tamaño. Ok, Europa es más chico. ¿Qué más ven? A ver, ¿qué hay alrededor de África? ¿Qué hay alrededor de Europa, por ejemplo? Océanos y mares. Ajá, muy bien. De Europa. Mares en Europa, sí. Sí. ¿De Europa? ¿Estás seguro? O sea, por ejemplo, y sí. No, claro. No, son océanos. Entonces, ¿qué onda? A ver, ¿cómo es la cuestión? Porque acá viene la problemática, que es a donde yo quiero llegar. Fíjense que ya me ven algo. ¿Cómo? Oceanía, por ejemplo, ves una isla gigante, pero una isla. Bien, Oceanía está rodeada de océanos, valga la Oceanía rodeada de océano, ¿no? Digo, América rodeada de océano, ¿no? Salvo los polos, pero bueno, sigue siendo agua no derretida, digamos, ¿sí? Para hablar Asia así solo tiene de un un lado. de geografía. ¿Cómo? Asia solo tiene el océano de un lado. ¡Ah! Miren lo que ven. ¿Y esto en qué lo transforma? Menor comunicación con el resto del mundo. No, ahí estás diciendo las consecuencias. Pero yo te pregunto, estamos hablando de las causas, y estamos hablando de la naturaleza física de Asia y de Europa. ¿Recursos? ¿No? ¿Saben a dónde quiero llegar? Y ustedes estaban de a poco entrando y ahora se me están escapando de vuelta. Quiero llegar a este pensamiento de la geografía moderna de que Asia no es un continente. Y en realidad no lo es. Ni Europa ni Asia son continentes. El continente es uno y se llama Eurasia. Y está todo juntito. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos el concepto de continente desde la RAE y desde la geografía, vamos a entender como una porción de tierra importante en sus dimensiones que está rodeada por mares o océanos. ¿Sí? Lo cierto es que el caso de Asia y de África, los Urales son la división natural de los semi- o pseudocontinentes
Bien, y lo cierto es que toda la porción de tierra es Eurasia. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Entienden esto? Se quedaron todos como... Se cayó la profesora y el profesor de geografía de la secundaria en este momento. Totalmente. Dijeron, este me mintió toda la vida. Bueno, a ver, es que si uno lo mira, se pone a analizar, dice, wow, esto no es un continente, che. ¿Y saben cómo se llama eso? Problema de identidad. Imagínense ustedes que se anotician de que su padre, su madre no son sus padres, no son sus madres, y toda la vida pensaron que tales personas son sus padres, y no lo son. Imagínense el caso de un desaparecido que recobra, imagínense esa situación. Imagínense ustedes ahora que quedaron despavoridos y tristes porque Asia dejó de ser un continente y eso tira abajo un saber previo y esto genera algún movimiento interno y pone en cuestión otras cosas, porque ¿qué otra cosa también sabré mal? No, no es saber mal, es otra mirada simplemente. ¿Está bien? La tradición es enseñar que Asia es Asia y Europa es Europa, pero lo cierto es que Asia y Europa es lo mismo. Es un único continente, pero no es lo mismo, porque tradicionalmente fue considerado continente pese a no serlo. Entonces, no me alarma que las dos Chinas tengan las dificultades que tienen dentro de este marco continental, que no es continental. ¿Se comprende? A ver, ustedes, cuando empezó la clase, señalaron, yo les decía, ¿qué ven? Y ustedes me decían, China, Japón, Corea. Ninguno me dijo Sri Lanka, Camboya. No, me dijeron los estados asiáticos que más renombre tienen por los líos, por las historias, por lo que fuere. Pero lo cierto es que los estados más pequeños de Asia, ustedes no me dijeron Vietnam, por ejemplo. Que en Vietnam tenemos la tradición de la guerra de Vietnam que libró Estados Unidos en la década del 60, eso hubiera sido una situación, pero sí, Vietnam me suena. Pero no, ¿saben por qué? Porque estamos influidos por toda la media. Cuando hablamos de Asia, estamos hablando de los poderosos. Y lo cierto es que Asia es un subcontinente en el que las asimetrías de los estados son de lo más extremas. O culturas milenarias, que podría decirse, si aceptamos algunas doctrinas, es la razón por la cual son potencias o en camino a ser potencias, o estados muy chiquititos, muy pobres, en los que se prostituyen a niños, por ejemplo en Camboya, para poder llevar la plata a la casa. Porque lo que gana un niño que se prostituye en los hoteles internacionales y locales, ni a palos lo gana el padre trabajando todo el mes. ¿Se entiende? Cuando uno se enfrenta a estas realidades, entonces dice, wow, hay que repensar todo, ¿de acuerdo? Hoy están los pobres chinos en la mira de la universalidad del ser humano en virtud de la sopa del murciélago y la razón del coronavirus, y por eso estamos todos padeciendo como estamos padeciendo. Más allá de la cuestión folclórica de esa aseveración, la realidad es otra. La realidad es que China tiene 1.300 millones de chinos y chinas en un territorio que es para el 50%. No tiene agua potable, que hoy se denomina allí el oro blanco, y está desesperada por encontrar mecanismos para poder hacer que su sociedad esté mejor. Una sobrepoblación. Totalmente. Están uno arriba del otro. Cuando estaba la ley, que después, a Dios gracias, se dejó sin efecto, se derogó creo que en el 2014, 2015, no me acuerdo bien ahora, la ley de un solo hijo, ¿sí? Era por eso. Ah. ¿Se entiende? A ver, porque Sí. es imposible, siguen multiplicándose, y la realidad es que no hay lugar para tenerlos, entonces hay que ir a conquistar el mundo. Pero bueno, esta es una mirada muy personal mía respecto, yo tengo hacia China un aprecio similar al que tengo hacia Estados Unidos, ¿de acuerdo? Yo lo digo así abiertamente, ya a esta altura del partido, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí no soy muy objetivo cuando hablo del tema, pero no importa.
Entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿Me siguen escuchando? Bien, nadie se fue. Perfecto. Entonces, sigamos. A ver. Claro, imagínense que acá está prohibido formar ONGs para trabajar en materia de derechos humanos. Por ejemplo. ¿Sí? A ver, ¿qué significa esto? Para que lo entiendan. Para nosotros, en América, en Argentina, hablar de derechos humanos hoy es fácil. Algunos saben más, otros sabemos menos, algunos son expertos, algunos intentamos ser expertos, pero lo cierto es que no nos van a venir a matar hoy. No sé qué pasará dentro de 10 años, pero hoy pasa eso. Y hace ya unos años, desde que volvimos a la democracia, podemos hablar de derechos humanos. Pero en Sri Lanka, si vos hablás de derechos humanos, te matan. Ni siquiera es que te meten preso. Te matan y te tiran a un río y acabada la historia. Andá a reclamar por los derechos humanos con los peces, ¿de acuerdo? Entonces, esa realidad hace que los defensores que laburan en derechos humanos, que los activistas en derechos humanos, tengan que ir a constituirse como ONG en otro estado y que trabajen fuera de las fronteras, con la dificultad que eso apareja. ¿Está bien? China es, Asia es un subcontinente que tiene, como les dije, culturas milenarias que a veces no son muy comprensibles. Cuando nosotros hicimos una investigación, uno de los proyectos de investigación que yo coordiné, bajo la dirección del doctor Sergio Torres, fue muy interesante porque cuando analizábamos los tipos penales chinos, encontramos con mucha sorpresa que era un delito gravísimo, pero gravísimo, la profanación de tumbas. Y vos decís, sí, pero ¿es tan grave? Y sí, porque para su cultura, las personas muertas merecen un respeto y merecen una, digamos, ¿no es cierto?, un reconocimiento que es incompatible con el flagelo de la profanación de las tumbas. ¿De acuerdo? Es más fuerte que el homicidio. Miren ustedes, esto es cultural. ¿De acuerdo? Acá se marca la cultura. Acá se marca el sendero de una nación. Cuando vemos qué establece como grave en los delitos penales, en los tipos penales. ¿Vamos bien hasta acá? En Camboya, para dar una, ¿no es cierto?, hacer una mirada totalmente distinta, la Constitución establecía que era posible, ¿sí?, la pornografía infantil en los hoteles internacionales. Entonces, un extranjero iba a un hotel de Camboya y tenía en el book de la habitación los servicios y llegaba pornografía infantil, niño de tal edad, niña, depende, la aberración de cada uno, tantos dólares, y pedía el servicio al cuarto como si fuera una Coca-Cola. ¿Sí? El punto es que esto recibió tanta presión, el Comité de Derechos del Niño trabajó tanto por este tema, pero tanto por este tema, que lograron hacer un cambio importante. En Camboya se modifica la Constitución y se deroga esa cláusula, pero se sigue haciendo en los hoteles nacionales. ¿De acuerdo? Entonces, y hay que volver a trabajar, y esto para mostrarles cuál es el trabajo en materia esta, ¿no? Hay que seguir trabajando y generar conciencia, pero claro, ¿a qué nos enfrentamos? Un señor, que es el papá de ese niño, trabaja todo el mes y le pagan con un paquete de arroz. Entero es mucho, quizá al medio. El niño se prostituye y lleva dólares a la casa. ¿Está bien? ¿Digo esto para justificarlo? Por Dios, jamás. Digo esto para entender cómo piensa ese pueblo, para poder ayudarlo a pensar de otra manera. Si no sé cómo pensás, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Está bien? Claro, esto genera que las culturas milenarias frente a estos estados que casi son primitivos en algunos aspectos,
¿sí? Culturalmente hablando estoy diciendo, genere la imposibilidad de conformar una organización internacional de carácter regional. De hecho, en Asia no hay una organización asiática sobre derechos humanos. No se ha podido establecer, porque los gobiernos no tienen ningún interés, no hay voluntad política. Sin embargo, en el año 98, las ONGs de todos los estados asiáticos que pueden tener ONGs, se reunieron y firmaron la Declaración Asiática de Derechos Humanos. Carlos, ¿estás, Carlos? Sí. Carlos, te hago una pregunta. ¿Esa Declaración Asiática de Derechos Humanos tiene alguna relevancia jurídica? Si es una declaración entre los estados, sí, debería tener una relevancia jurídica. Vamos de vuelta, cuidado. Esta la firmaron las ONGs. Ah, las ONG. Exacto. No, si son organizaciones no gubernamentales. Y claramente. Tanto y el Estado tenga el imperio de la ley, obviamente no. Bien, muy bien, Carlos. Ahora, bajo la respuesta de Carlos, Ezequiel, decime, ¿para qué firmaron las ONGs esta declaración? Bueno, yo creo que sería un comienzo, quizás. ¿Un comienzo de qué? Y si no puede haber organizaciones sobre derechos humanos, quizás sería una vía que pudieran encontrar las ONG, a través de las ONG, para cubrir los derechos humanos. A ver, esto que estás diciendo me parece más que está relacionado con el campo ideal del pensamiento. Sí. Digo, sería como una meta conseguir, así como lo planteas vos. Pero la pregunta es, ¿para qué hicieron esto? Pensá en los firmantes, ONG. ¿Alguien puede colaborar con Ezequiel? Política. ¿Cómo, Carlos? Claro, es lo que decía un compañero, más como declaración política, tomando en consideración que las ONG es la junta de personas de países determinados, y son distintas ONG que tienen personalidad jurídica en esos países determinados donde se permite tener ONG, entonces es como para llamar la atención a los estados, que justamente ellos, desde donde ellos provienen, para que se junten y que saquen la declaración con carácter legislativo, que tenga carácter legislativo. Es una manera de sentar postura y plantear el tema en agenda. Bien, Yair, bien, perfecto, bien hasta ahí, bien. Pero falta algo. Yo opino que es como político en el sentido, estamos haciendo algo pero no estamos haciendo nada. Ok, bien, Olivia. A ver, este tipo de... Ustedes tienen que pensar siempre, cuando hablan de una ONG, siempre piensen en, yo no sé mucho de dibujitos animados, ¿no? Pero piensen como un dibujo que sea como dos encuentros, ¿no? Como encontrados, como de enemistad. Un Estado y una ONG, la ONG tiende por naturaleza a criticar al Estado. La idea de la existencia de la ONG es criticar al Estado, para que el Estado mejore. Eso es el trabajo de la sociedad civil. ¿Se entiende? ¿Qué ocurre? Este trabajo asiático fue, vamos a decirlo en términos de cancha, mojarle la oreja a los estados. Decirles, el mensaje fue, si yo, persona, si yo, sociedad civil, pude reunir a todos y comprometerme en una declaración, vos, Estado, que tenés todo el poder, podrías hacerlo también si querés. Esto y la publicidad pone en evidencia la falta de voluntad política, de voluntad verdadera que tienen los estados a efectos de poder lograr efectivamente esta protección que se persigue, aunque sea incipiente, aunque sea defectuosa, pero algo, ¿sí? Entonces, claro, esto se justifica claramente
por el conjunto de diferentes culturas, y sus tipos culturales, obviamente, los subtipos, por eso hay tantas lenguas en Asia, tantos dialectos, tantas dificultades de comunicación. Claramente, obtener metas comunes es todo un trabajo muy complejo, por cierto. ¿Sí? Y esta ausencia de organización regional, de organización internacional de carácter regional, lógico que trajo dificultades al momento de hablar del derecho de la integración. Está claro, ¿sí? Serias dificultades, porque lo cierto es que cuando nosotros hablamos del derecho de la integración, vamos a trabajar en dos específicas asiáticas, que son la ASEAN, con S, ASEAN, y APEC. ¿Sí? Y esto lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Hay gente haciendo examen, Marcelo? Sí, todavía quedan 3. Ah, bien. Bueno, entonces, a ver, a mí me interesa en estas dos clases, en la anterior y en esta, que yo traté de darles alguna mirada así muy por arriba de África y Asia. Básicamente me interesa la toma de conciencia por parte de ustedes de una realidad que nos es lejana, pero que nos tiene como víctimas a todos, a los seres humanos. Porque a mí siempre hay un tema, y siempre lo digo en clase porque me parece muy importante, que me preocupa y mucho, es esto de cuando uno viaja al extranjero, ¿no? Cuando viaja así alegremente, dice, me voy a Dubái, me voy a la China, me voy a... Entonces decís, bien, ¿averiguaste qué pasa ahí? ¿Te empapaste de la cultura? Porque ojo, que puedes tener dificultades. Hay turistas que en Dubái fueron condenados a 10 latigazos, 15 latigazos, por rozarse manos en un espacio público. Entonces, esto no es para atemorizarlos, esto es para tomar conciencia. Primero, valorar nuestras libertades en un momento en el que, por cierto, están restringidas y las sentimos más, ¿no? La ausencia, lógico, ¿no? Y por otro lado, entender que en otras culturas es otra la mirada. Es Profesor, otra la legislación, sí. una consulta, porque estaba mirando, usted estaba diciendo que en Camboya era que estaban, bueno, no aceptan los derechos humanos, ¿en ese era o era Sri Lanka, dijo después? Las ONGs no se aceptan en Sri Lanka. Camboya sí acepta que se formen ONGs. Sí, Camboya en su legislación interna lo permite. Está bien, y estaba mirando que ellos son miembros de la ONU. No Por sé supuesto. pero en los principios de la ONU dice que tienen que el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. ¿Por qué el Consejo de Seguridad no podría actuar en sus facultades? Digo, porque es terrible lo que contaba y cómo con conocimiento no hacen nada. Muy bien la pregunta, muy bien. Eso por ahí merece una explicación un poquito más profunda, que la voy a intentar abordarla ahora. A ver, el Consejo de Seguridad es un órgano de Naciones Unidas que tiene facultades y competencias muy específicas y muy, digamos, bien determinadas dentro de la Carta de Naciones Unidas. ¿Sí? El Consejo de Seguridad puede decidir, en los términos del artículo 40, 41 y 42 de la Carta, acciones cuando se ponga en peligro la paz y la seguridad colectiva. La paz y la seguridad internacionales, y entendido como lo colectivo. El órgano que trabaja esto, los órganos de Naciones Unidas que trabajan esto en particular, son la Asamblea General y el Consejo Económico y Social. Ahora bien, el Consejo de Seguridad ha ido ampliando con el paso del tiempo su competencia y en muchos casos, donde hubo violaciones masivas a los derechos humanos, colectivas, como por ejemplo en la ex Yugoslavia, decidió, en Sierra Leona, por ejemplo, decidió la formación de tribunales penales ad hoc para juzgar crímenes de guerra, pero cuya matriz, cuya raíz era la violación a los derechos humanos. ¿Está bien?
antes de la existencia de la Corte Penal Internacional, que es conforme al Estatuto de Roma del 98, que entra en vigor en marzo del 2001, si mal no recuerdo, en julio del 2001, y la Corte se conforma y empieza a funcionar en marzo del 2003, antes de eso hubo tribunales ad hoc que se formaron, ¿sabés, Daniela? Y estos tribunales, Yugoslavia, Sierra Leona, se generaron casualmente como una mirada de protección a los derechos humanos de un grupo de gente en el marco de un conflicto armado internacional. Digo, o no internacional, depende del caso. Digo, para darle la legitimidad a la decisión de ese órgano. ¿De acuerdo? Digo, al igual que, de acuerdo a nuestra Constitución, el presidente de la Nación no podría juzgar, porque es una competencia propia del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad no podría entender en violaciones individuales y particulares de derechos humanos que no pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales. Claro, este es un concepto igual que hay que desarrollarlo con más profundidad, que merece excepciones para ser en la historia, para ser analizadas, pero en principio, para que lo entiendan, es esta la línea, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, no te olvides que un instrumento constitutivo importa para el Estado obligaciones internacionales que aceptó e importa metas que decidió que va a cumplir. Claro, ¿de acuerdo? Sí, sí. Cuando Naciones Unidas, a través de los órganos pertinentes, le dijo a Camboya, che, flaco, ¿qué pasa con tu constitución? A ver, hace algo. Y Camboya se pone las pilas después de mucho tiempo y hace un cambio, eso se celebra. Y después se empieza a trabajar otras cosas que hay que seguir trabajando, o las consecuencias de esos cambios. Porque ese cambio no fue radical para evitar que los niños tengan que pasar por la tragedia de la prostitución. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, es como decirle Egipto. En Egipto es un delito la homosexualidad. 15 años de cárcel. Un grupo de turistas homosexuales, 15 años de cárcel. Entonces, cuando yo leo eso, digo, flaco, hubieran preguntado antes a alguien que sabe y se hubiesen asesorado, porque no se puede hacer, porque está prohibido. Entonces, si vos querés ir a un lugar donde no esté prohibido, elegí un lugar donde no esté prohibido. A ver, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando uno sale de su territorio, y más los que somos juristas, como nosotros, todos los que estamos acá, tenemos que tener la precaución de mirar un poquitito la cultura para entender qué nos puede traer la legislación. ¿Entienden? Esto es fundamental. No podemos nosotros irnos así, vamos. No importa que no seamos gays, no importa, no, porque hay prácticas que a veces, en Dubái, por ejemplo, estos hechos que pasaron suceden en los boliches y, por ejemplo, si vos vas con tu pareja y después un chico va y conoce a otra chica porque no son pareja o fueron y se pelearon, lo que fuere, eso es un delito. Porque ninguna mujer honesta puede ser llevada a la habitación de un hombre si no está casada con ese hombre. 10 latigazos te llevas. Entonces no querés salir más de tu casa después. Digo, ¿se comprende? Hay que tener cuidado. Hay que mirar, hay que pensar, hay que acudir, hay que leer. Ahora que tenemos tan a la mano toda la info, poder leerla y poder tamizarla también, ¿no? Porque a veces hay cosas que se dicen que no son tales. ¿Está bien lo que digo? Pero a veces con tener estos principios, estas cosas que estamos hablando nosotros juntos ahora, en esta clase, me parece que al menos a mí me interesa que la consecuencia sea que ustedes tienen ahora una cuestión más a pensar al momento de tomar una decisión de que relacione al extranjero. ¿Está bien? O que se relacione con el extranjero. Me acuerdo que en la década, cuando empezó el siglo XXI, había un flagelo que ahora, la verdad que no leo, hace unos 10 años que no leo sobre el tema, que era en Sudáfrica,
por ejemplo, se solía secuestrar a niños y niñas de las playas de Sudáfrica, de turistas, con el objeto de llevarlos a otro estado africano, que ya me va a salir el nombre, siempre me lo olvido, no sé, ahí tengo bueno, una resistencia infantil, ¿sí? Y todavía está vigente la esclavitud infantil. Entonces, todos los meses de octubre de todos los años, ¿qué hace Amnistía Internacional? Compra niños y niñas esclavas y hace una colecta internacional para poder Pero es terrible eso. Entonces, todos los años es la misma historia. Entonces, los padres van a vacacionar y en un descuido pierden a sus hijos de 6, 7, 8 años que van a pasar a ser esclavos y viendo si después tienen la suerte de ser comprados por Amnistía Internacional o no. ¿Entienden? Es un tema muy duro. Es un tema que hay que pensarlo, es un tema que hay que reflexionarlo, es un tema que hay que... mi hija menor va a una escuela, el año que viene tiene que viajar, en la que el viaje de egresados es a Italia, a España y a Londres, ¿no? Y están un mes, mes y cuarto, mes y medio. Y bueno, hay costumbres de los tres estados que también debe conocer. No son tan graves como estas, si no, no sé si las dejaría ir, digo, pero costumbres que debe conocer. ¿Sí? Y de la vida, lo cotidiano del italiano, lo cotidiano del madrileño. Los temas culturales, chicos, nos abarcan, ¿de acuerdo? Y cuando nos abarcan, tenemos que pensar si tenemos ganas de ser abarcados por esos temas culturales. Imagínense si nos abarcan a nosotros, ¿cómo nos van a abarcar a los estados? ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, alguna duda, algún comentario que quiera hacer? En estas clases generalmente se quedan todos impávidos, ¿no? Pues, qué duro todo esto, y yo creo que sí es duro, y que hay que procesarlo un poco, por eso paro acá por hoy, porque toda esta info hay que procesarla, y el que tenga dudas, o el que quiera material, o le interese conocer fuentes, me las pide, porque yo les puedo dar fuentes para que lean, no para que sea objeto de examen. ¿Está bien? Sino para que lean, para que estén informados de tal o cual cultura, ¿sí? Y los colaboradores especialmente, que termine de hablar o termine de explicar los sistemas de Asia, la ASEAN y la APEC, como para que terminemos eso y ya empecemos con Europa el martes que viene, que es el plato fuerte, digamos, que con Europa nos detenemos hasta el próximo examen. ¿Les parece bien? Tenemos mucho para pensar y sentirnos privilegiados de poder disfrutar de nuestras libertades individuales. Sí, profesor, con relación a eso, quería hacer un comentario en relación al ejemplo que se había dado del acuerdo de las ONG. A nivel eso significa, relacionándolo con la idea de que los procesos de construcción de la sociedad se suelen construir los consensos de forma muy gradual desde la sociedad civil y que después se materializan desde el Estado. Claro. Y eso también le da solidez a de nuestro contrato social, esa construcción imposibilitó que desde el Estado
se haya una vuelta atrás. Con lo cual, tal vez esas acciones esa acción que hicieron las ONG, que tal vez jurídicamente no tiene relevancia, en términos simbólicos sí es importante para construir los consensos, para políticas del día de mañana. Totalmente, para políticas públicas que tengan, que tengan como base muy duros hacia el Estado. Por eso digo que, porque así debe ser, no puede ser algo light, tiene que ser duro, porque el Estado tendría que ya, por el deber de garantía que le es propio e inherente, tendría que partir de todas sus políticas públicas de esa mirada. Pero por diferentes razones que obedecen a cuestiones coyunturales, no a una cuestión partidista, a cuestiones coyunturales de todos los estados, esto lleva mucho tiempo. Esto lleva mucho, un andar y muchas lágrimas, mucho sufrimiento de las víctimas, que no es una cuestión minúscula, ¿no? ¿Sí? Muy bien, gracias, Facundo. ¿Algún otro comentario? No, todavía